Hola, mi nombre es María del Pilar Monroy Hernández. Soy estudiante en la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia se llama Investigación en Nutrición 2. La actividad es la asignación a cargo del docente, en el cual se presentarán los resultados obtenidos en el trabajo de investigación. El tema de investigación lleva por nombre Prevalencia del riesgo de desnutrición mediante la MNA en adultos mayores hospitalizados en medicina interna del HGR 251 del IMSS. Bien, en la actualidad, uno de los principales problemas de salud más frecuente de malnutrición en el anciano, pues es prácticamente la desnutrición, derivado que hay estudios que han demostrado que la desnutrición afecta al 26% en aquellos pacientes que son hospitalizados por enfermedades agudas, mientras que el 30 y el 60% son pacientes geriátricos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. El tipo de desnutrición que se da con más frecuencia en los adultos hospitalizados es la energético-proteica, por lo cual está condicionada por sus cambios fisiológicos, el envejecimiento, cambios hormonales, enfermedades crónico-degenerativas, alteraciones psicológicas y otros factores que influyen en su medio ambiente, por lo que los pacientes desarrollan mayores índices de mortalidad, lo que hace que se incremente sus días de estancia hospitalaria, incrementando así también los costos en salud. Esto a consecuencia de que no hay un diagnóstico del estado nutricional al ingreso hospitalario. Derivado de estos factores, el presente trabajo pretende conocer la prevalencia del riesgo de desnutrición mediante la MNA en pacientes adultos mayores que están hospitalizados en el HGR 251 del IMSS en el área de medicina interna. Esto con la finalidad de poder realizar una descripción sobre el índice de desnutrición de estos pacientes geriátricos, lo cual ayudará posteriormente a tomar medidas entre el equipo multidisciplinario y el área de nutrición para evitar esta desnutrición en el área hospitalaria. Bien, la justificación de este trabajo se determina que lo que se busca es prácticamente beneficiar a lo que es la población geriátrica hospitalizada en el servicio de medicina interna, implementando prácticamente las estrategias nutricionales. Esto se busca fortalecer la evaluación del estado nutricional en pacientes geriátricos de manera oportuna y eficaz mediante la MNA, que es un método de cribado. Además de mostrar que los resultados son valiosos para la institución y de esta manera también ver la importancia y el rol que tiene el nutricionista dentro del equipo multidisciplinario en la atención a la población geriátrica. Los objetivos. Dentro de nuestro objetivo general tenemos que es determinar la prevalencia del riesgo de desnutrición mediante la MNA en adultos mayores hospitalizados en el área de medicina interna del HGR 251 del IMSS. En los específicos tenemos que identificar a los pacientes adultos mayores que se encuentren hospitalizados en medicina interna, identificar el estado de nutrición mediante la MNA, que es un método de cribado, que nos ayudará a identificar este estado nutricional de los pacientes geriátricos, para de esta manera poder evaluar su estado nutricional en estos adultos mayores hospitalizados y poder tomar las medidas necesarias para tener un óptimo estado nutricional de los pacientes geriátricos. En nuestra hipótesis tenemos que, de acuerdo a los datos recolectados por medio de la MNA, en pacientes adultos mayores hospitalizados en el área de medicina interna del HGR 251, el 60% presenta una desnutrición intrahospitalaria. En el diseño de investigación tenemos que el área de estudio es biomédica, la fuente de datos es primaria, la recolección de la información es de manera transversal, la medición del fenómeno en tiempo es prospectivo, el control de las variables es experimental, con un fino propósito descriptivo de tipo de estudio transversal. La muestra. El tamaño de la muestra son 20 pacientes adultos mayores con un rango de edad de 65 a 70 años hospitalizados en medicina interna en el HGR número 251 del IMSS. La técnica de muestreo es un muestreo por convivencia.
Dentro de los criterios de inclusión tenemos los adultos mayores de 65 a 70 años, hombres y mujeres que se encuentren hospitalizados en medicina interna o bien y que firmen y otorguen el consentimiento informado. Los criterios de exclusión son alguna discapacidad física o bien presentar un edema de cualquier grado. Dentro de los criterios de eliminación tenemos que serán los pacientes que voluntariamente decidan retirarse del estudio. El método se aplicará es la MNA en aquellos pacientes geriátricos que cumplan con los criterios de inclusión en el servicio de hospitalización de medicina interna del HGR 251 IMSS. En cuanto a las variables, tenemos la variable de la desnutrición, su edad, el sexo, el peso corporal, la estatura corporal, el índice de masa corporal de acuerdo a la tabla de geriátricos, la circunferencia de brazo y la circunferencia de pantorrilla. El instrumento, pues, es prácticamente el método de cribado MNA, que es un método de cribado fácil y sencillo para poder determinar el estado de nutrición del paciente geriátrico. El análisis de datos se empleará una estadística descriptiva cuantitativa para el análisis de estos datos a través de las medidas de tendencia central como son media, mediana y moda a través del programa estadístico de cómputo en Excel. Dentro de los aspectos éticos tenemos que de acuerdo al reglamento de la Ley de Salud en materia de investigación para la salud, se utilizará el consentimiento informado por escrito de la participación del estudio, en el cual, de acuerdo al artículo 16 de dicho reglamento en las investigaciones de seres humanos, se protegerá la privacidad del individuo sujeto a investigación. Asimismo, la investigación se considera como una investigación de riesgo mínimo, lo cual está estipulado en su artículo 17. Los resultados estadísticos indican que la prevalencia del riesgo de desnutrición en adultos mayores hospitalizados en el área de medicina interna del HGR 251 IMSS, de acuerdo al cribaje de la MNA, es de 55%, de los cuales 11 adultos mayores presentan un riesgo de desnutrición, representado el 30% en mujeres y el 25% en hombres. De acuerdo a la evaluación del estado nutricional de la MNA, tenemos que hay un 70%, de los cuales el 40% del total son mujeres y el otro 30% son hombres. Entonces tenemos que en el estudio se encuentra que existe una alta prevalencia del riesgo de desnutrición en adultos mayores hospitalizados en el área de medicina interna del HGR 251 del IMSS, de acuerdo al cribaje de la MNA, con 55% de riesgo de desnutrición, teniendo como prevalencia las mujeres con un 30% y el 25% restante en hombres. En cuanto a la evaluación nutricional, el estudio nos demuestra que existe una alta prevalencia de riesgo de desnutrición en adultos mayores hospitalizados en el área de medicina interna del HGR 251 del IMSS, con un 70% de desnutrición, con mayor prevalencia en mujeres, representado por un 40%, y el 30% restante en lo que son hombres. De igual manera, el resultado fue similar con otros estudios donde se utilizó la MNA para realizar este tipo de estudios, por lo que representa un método de cribaje. Puede ser una herramienta sencilla de utilizar, es confiable, por lo cual una vez más sus estándares y su validez para poder descartar de manera oportuna la desnutrición en adultos mayores, así como su confiabilidad para poder desarrollar estudios. Y de esta manera demostrando que el papel del nutricionista es muy importante dentro del equipo multidisciplinario en atención a los pacientes geriátricos. Por su atención, gracias.